Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de Popular Televisión Galicia. Hoy es lunes 3 de junio de 2013. Nos acompaña en la mesa de trabajo José Antonio de Lorenzo. Es catedrático de Física y Química. ¿Qué tal, José Antonio? Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. José Luis Sousa es empresario e ingeniero industrial. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias y un placer, como siempre. Domingo Bello Janeiro, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Coruña. ¿Qué tal, Domingo? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches y muchas gracias también. Xosé Antón Lodeiro es periodista. ¿Qué tal? Buenas noches, Hola, bienvenido. Muy buenas noches, encantado. Empezamos entonces con el primero de los temas. Durante el rezo del Ángelus, el Papa Francisco denunció la violencia en Siria que causa muertes, secuestros de personas y daños materiales y medioambientales. Pero en la misa de ayer, que la celebró en honor a las víctimas de la guerra, era el Día de la República Italiana, habló también sobre la guerra y las consecuencias que trae. Vamos a ver esta pieza. La guerra es anteponer el dinero y el poder a las personas. Dios llora por la locura de la guerra. La guerra es el suicidio de la humanidad. Mata el corazón, mata el amor, dijo el Papa Francisco en una misa oficiada el domingo en Santa Marta para militares heridos de guerra y para cónyuges de militares muertos en misiones de paz. La guerra es el suicidio de la humanidad porque mata el corazón y mata el amor. Son palabras de la homilía del Papa Francisco durante la misa. Participó en esta celebración un grupo de 80 personas compuesto por parientes militares italianos caídos en las misiones de paz en los últimos 5 años, en particular en Afganistán, y por algunos militares heridos en el curso de estas misiones. El 2 de junio se celebra en Italia la Fiesta de la República, un día significativo, tal como recordó en su saludo Monseñor Vincenzo Pelvi, ordinario militar para Italia, quien concelebró con el Papa Francisco, en el que el país, dijo, expresa una deuda de amor hacia la familia militar. El obispo de Roma constató que muchas veces hemos visto cómo los problemas locales y las crisis económicas, los grandes de la tierra, quieren resolvernos con una guerra. Porque para ellos, dice, el dinero es más importante que las personas. Y la guerra es precisamente esto, un acto de fe en el dinero y en los ídolos del odio que lleva a matar el amor. El Papa Francisco rezó una oración para pedir misericordia y al final de la misa rezó la oración por Italia compuesta por Juan Pablo II. ¿Se dan ustedes cuenta de que el Papa realmente aparece continuamente en los telediarios, cosa que no ocurría antes, ¿no? con otros papas? Bueno, pues continúa sorprendiéndonos. Una de las sorpresas fue que el otro día pidió un minuto de silencio por Siria, por lo que está ocurriendo en Siria, por todas las víctimas, don Domingo. Sí, efectivamente yo creo que fueron muy afortunadas, se complementaron esas declaraciones con los 3 tipos de personas, los santos, los pecadores y el grado pues mayor de pecado, que es la corrupción. Sí, eso fue en la misa de hoy. Efectivamente, sí. Generalizándose ya con demasía, pero en este caso además creo que fueron muy afortunadas y oportunas las palabras, sobre todo, primero que las hizo especialmente, que llevan 2 años ya de una guerra incruenta, civil entre los propios compatriotas en Siria, sobre la población indefensa, haciendo una llamada a la solidaridad, pero después sobre esa concreción la generalizó hacia también, que recibía al presidente de Uruguay, que está estos días en Galicia, pues a la situación que pasa también en América Latina, en Colombia, en la misma Argentina, con un llamamiento a la solidaridad y diciendo que todo se pierde con la guerra, que nadie gana en definitiva con una matanza de ese tipo y que al revés todo se gana con la paz. Yo creo que no puede haber nadie de buena voluntad que no suscriba esas palabras y que ratifique su acierto. Ahí en el vídeo aparecía la ligazón, que también es algo realmente que todos creo que compartimos, y es execrable, entre la guerra y el dinero. Es decir, si ya una guerra es una desgracia, el matarse entre compatriotas es bueno, algo realmente que no debería de hablarse en el siglo XXI, que detrás esté el dinero, es algo todavía que, bueno, por supuesto no se nos escapa que es la realidad, pero que debería de ser erradicado de por vida, ¿no? Sí, sobre todo que sabemos que las guerras no son así por casualidad, porque alguien tira una bomba allí, no, sino que son programadas normalmente en grandes salas de juntas, ¿no? Don José Luis Sousa.
Bueno, el problema de Siria yo creo que es un problema que viene desde hace muchos años, desde el año 63, y ahí hacen confluencia yo creo que muchos intereses políticos, intereses religiosos, y yo veo mal la situación desde el punto de vista de que ni siquiera los organismos ni los países desarrollados son capaces de contener ese problema que está generando, que creo que ha generado hasta la fecha más de 83.000 muertos. Creo que es el segundo problema más grave de tipo guerra después de Irak. Y yo creo que tiene una muy difícil solución porque se está viendo que países productores de armamento están vendiendo mucho armamento además en Siria. Creo que el presidente actual es un hombre que controla muy poquito el país, creo que su representación no va más allá del 12% del interés político en Siria. Yo creo que es un problema de muy difícil solución y desde luego, como todas las guerras, yo creo que es un fracaso de la persona. Difícil solución, muy difícil solución a corto plazo. Pero que ahí está el dinero, ¿no? Hay que vender armas, hay que... Pues sí, yo creo que las guerras se avivan fundamentalmente por mucho interés de tipo económico. Y en este sentido... El fracaso, todavía sigue habiendo un enorme cinismo y una enorme hipocresía. Aquí están pues China y Rusia por un lado, Irán por otro, por otros motivos, más la comunidad internacional. ¿Pero más... qué le parece que el Papa dedique? No, me parece, es lo que iba a decir ahora, me parece homilía? perfecto. Yo creo que dijo una frase que a mí me gustó mucho, que todo se pierde con la guerra y todo se gana con la paz. A mí me parece una definición perfecta y yo creo que si alguna misión importante tiene la Iglesia, además de la solidaridad y el preocuparse por los más débiles, es una lucha constante y permanente por intentar lograr la paz sobre la tierra, lo que decía Domingo, de a ver si erradicamos. De momento, desgraciadamente sigue siendo uno de los deportes favoritos del ser humano, y perdóname esta más sarcasmo dramático que ironía, y desde luego pues estamos también con el añadido del mercado internacional de venta de armas, que es algo, en fin, que estamos haciendo dinero sobre la sangre de los seres humanos, y eso es una locura lo que pasa. Y como decía José Luis, esto tiene muy mal arreglo, porque aquí están muy enconadas las posturas políticas, religiosas y hasta geográficas, ¿no? Sí, además yo creo que, perdón, que creo que los países que debían de hacer... al hilo de lo que usted está comentando, la Iglesia tiene una participación importante en este tipo de situaciones, luchando para que eso no ocurra. Tiene un papel complicadísimo y muy difícil, pero es que fíjese que hace poco se comentaba que en Siria se está utilizando armamento químico, que está absolutamente, parece irrisorio decir que está prohibido. Claro que está prohibido. Pero tiene que estar prohibido el químico y el no químico. Sí. Y sin embargo el control internacional es bajísimo y al final quien sufre es la gente más desvalida, que son los niños fundamentalmente. Hay imágenes dantescas de esta guerra donde se refleja un sufrimiento brutal y la tristeza es que nadie le pone remedio. Don José Antonio, ¿qué le parece la oportunidad de las palabras del Papa referente pues, a Siria, a la guerra, al mal de la guerra, a las víctimas? Y también esto otro que apuntaba antes don Domingo, los tres tipos de personas, los santos, los pecadores y los corruptos, que son ya pues, una clase de superpecadores que ya no están incluidos dentro de los pecadores normales, vaya, sino que la corrupción es algo, un mal... Bueno, yo no separaría bueno, no sé, son conceptos éticos por un lado y conceptos, el de la corrupción, por ejemplo, un asesino que es un corrupto o es un pecador. Y entonces, bueno, son escalas que tienen distintas varas de medir. Hay un aspecto sobre Siria que es... como que la corrupción es una especie de cáncer, ¿no? Sí, yo que creo lo que invade todo. Claro, yo creo que la corrupción es un soporte sobre el que está todo lo demás. Porque si no hubiera corrupción, todo lo demás no tendría sentido. O sea, el quererse quedar con algo de alguien sin tener la legalidad que lo permita, pues eso es un elemento corrupto. Pues aquí en Siria después hay otro problema, es que no es una guerra civil. Es que es una guerra civil en Siria, pero es una guerra civil entre el mundo musulmán, chiíes contra sunitas, que va a llevarse por delante también al Líbano,
que ahora mismo en Trípoli ya hay enfrentamientos entre sunitas y chiíes, y claro, digamos, Hezbollah, que ha salido en defensa del Assad, porque se requiere que las armas le pasen a través de Siria desde Irán. Claro, es que es un sitio muy complicado, es un sitio donde los extremismos religiosos tienen una preponderancia muy fuerte, y eso hace que cuando la racionalidad no está en las personas, pues es peligroso. En definitiva, lo que dice el Papa, donde está trabajando el mal de la guerra. Bajo el lema Todos unidos contra la Troika, miles de personas se manifestaron en Madrid y en otras provincias contra la austeridad que manda Europa. Vamos a ver estas imágenes. Madrid, Barcelona, Valladolid, Granada. Miles de españoles han salido hoy a la calle para expresar su indignación por la política de austeridad impuesta por la Troika, formada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Bajo el lema Pueblos unidos contra la Troika, las marchas y concentraciones han discurrido sin incidentes. En Madrid han sido miles las personas que han salido a la calle, arropadas por representantes de movimientos europeos como la coalición griega Syriza o el movimiento portugués que se elige a Troika. También ha asistido el coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, quien ha defendido la respuesta de la calle frente a la resignación, a la agresión de la Troika y el seguidismo del gobierno. En Barcelona, más de 2.000 personas se han manifestado pacíficamente desde la Plaza Universidad hasta la confluencia del Paseo de Gracia con la calle Provenza, donde está situada la oficina de representación de la Comisión Europea. Las protestas de España coinciden con las manifestaciones que se han venido sucediendo a lo largo del día en diferentes ciudades europeas, convocadas por el movimiento indignado contra las políticas de austeridad impuestas por la Troika. Bien, bueno, parece ser que no eran tantos miles como decimos, ¿no? Que fueron muchos más los miles que se quedaron en casa sin manifestarse que los que salieron a la calle. Medidas contra, efectivamente, las políticas de austeridad que Mariano Rajoy pues, ha impuesto pues, porque presiona la Troika. Don Luis Sousa, muy bien, aquí estaba efectivamente toda la izquierda efervescente, la de España y la de fuera. Y desde luego, sí, no nos gusta esta política de austeridad, pero ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa? Si ponemos a gobernar a Cayo Lara, a Rubalcaba, ¿qué capacidad de maniobra tienen? Bueno, vamos a ver. Difícil, ¿no? La situación que estamos viviendo, desde luego, es una situación muy complicada, y las decisiones que se puedan tomar, pues puestas encima de la mesa, seguramente que una gente opinaría una cosa y otra gente opinaría otra. Yo creo que el problema más grave, y por lo que la gente realmente se manifiesta y está con un desasosiego permanente, es porque el que toma la decisión realmente no es ejemplo. No es ejemplo. No es ejemplo. Es decir, yo creo que el político profesional, el político que tiene poder ejecutivo, para ser ejemplarizante, él tiene que ser ejemplar. Y realmente, al hilo de lo que se comentaba en el punto anterior de la tertulia, la corrupción es la que sobrevuela sobre estas situaciones. Entonces, claro, la gente no entiende que se esté potenciando, que se esté dando dinero de una manera avasalladora a la banca, que esa propia banca es un sistema que yo creo que es, bueno, yo no me atrevo a decir que sea corrupto, pero es un sistema que no satisface a la ciudadanía. Y entonces, ¿qué está ocurriendo? Pues claro, ¿cuál es la salida? La salida es controlar el déficit, porque si no controlas el dinero de tu casa, realmente no puedes hacer nada fuera de ella. Esa situación está propiciando una angustia enorme en la gente, porque te obligan a apretarte el cinturón de una manera que poca salida tienes. Desde el punto de vista empresarial, la situación es catastrófica. Ahora mismo se sigue produciendo ruptura de empleo, que quizás sea la parte más grave de toda esta situación. Y por otro lado, el futuro no se ve halagüeño, ni a medio, ni a corto, ni a medio plazo. ¿Soluciones alternativas? Pues yo creo que hay muy pocas. Yo sinceramente creo que hay muy pocas, porque mientras no se genere
trabajo mientras las empresas no dejen de cerrar y el dinero no fluya con más normalidad. Eso lo vamos a comentar precisamente en el próximo tema, que parece que tenemos la esperanza puesta en mañana que van a aparecer parece unos datos halagüeños. Lo que usted comentaba, Rajoy, pues yo creo que Rajoy lo está haciendo bien, sinceramente, creo que lo está haciendo bien. Creo que hay muy pocas alternativas para hacerlo mejor, yo creo que casi no hay alternativas para hacerlo mejor. Lo que pasa es que la situación es muy dolorosa, sí, es aquí, enormemente dolorosa. Aquí lo que criticamos siempre es que los recortes repercuten, digamos, en la clase media y desde luego no se ha recortado por la y desde luego alternativa ninguna, ¿eh? Sí, porque pongamos ahí a Cayo Lara y al griego a ver lo que hacen. Hay un punto intermedio que yo creo que en función de sus palabras que coincidirá, que es la exigencia, que un poco lo que pasa que estos movimientos mal articulados y evidentemente lo único que hacen es, en la mayor parte de las ocasiones, es ir a la contra. Pero hay un punto intermedio y es la exigencia por parte de la sociedad civil española, europea, etcétera, de que, por ejemplo, las instituciones financieras cumplan la función social del crédito, que el crédito llegue a ustedes, a los autónomos, a los pequeños y medianos empresarios, que son al final los que generan trabajo y crecimiento, no que sé, porque aquí cada vez que se insufló dinero a la banca, pública y privada, a mí me da igual, lo único que resultó fue un maquillaje de las cuentas financieras y que se quedaron entre ellos para repartir el dinero. Entonces, el punto intermedio es exigir, evidentemente, y usted lo apuntaba, ejemplaridad. Porque claro, estos eurodiputados o el señor inútil este que está ahí, Almunia, poniéndonos siempre trabas, lo primero que tienen que hacer es cumplir, es decir, dejarse de viajar en preferente. Las imágenes esas que aparecían de los eurodiputados que iban el viernes con el trolley, estaban media hora para pasar la dieta de todo el día, etcétera. Y después lo que la gente está demandando, porque Europa es mucho más que esta construcción ficticia de una unión económica. Hay países que no están, bueno, Inglaterra por supuesto, pero Suecia, Noruega y Dinamarca en el euro y son Europa. Había otra manera de afrontar, que evidentemente ahora solo podemos mirar hacia el futuro, la entrada de España distinta de la del Tratado de Maastricht, que ha producido unos resultados realmente para la clase media muy agobiantes. Pero bueno, claro, estamos ya aquí. Sí, no me haga un deja que histórico. intervenga y luego... No, Bueno, no iba a decir eso, no. Yo creo que hay estamos otra... ya aquí, quiero decir que ya... Yo creo que hay otra manera fundamentalmente distinta. Yo pienso, además, yo soy profundamente europeísta. Creo que fuera de Europa no hay solución, que Europa es uno de los baluartes donde hay un sistema de vida mejor, y lo que pasa es que hay que profundizarlo. Que aquí en España se puede hacer de otra manera, evidentemente. Pero usted identifica a Europa al euro y a la Unión Económica, Financiera y Monetaria del euro. Sigo hablando. No voy a entrar en la pregunta. No, yo voy a hablar. No. Europa estamos todos de acuerdo, pero estamos hablando de... Entonces, hay otra manera real de trabajar, de haber hecho la modificación. Además, es un momento de crisis, siempre es la posibilidad de que la estructura del Estado cambie. Lo que pasa es que, ¿dónde se ha ido? ¿Qué es lo que se ha hecho? Lo que se ha hecho es ir al dinero fácil. Ir a las clases medias que tenemos una nómina y sacarnos el dinero de la nómina. A las pensiones, quitarnos el dinero de las pensiones. Se ha ido a lo fácil. ¿Qué es lo difícil? Lo difícil es cambiar la estructura del Estado, hacer un Estado más eficiente. ¿Se hizo? No. Ese es el gran fallo. Porque Europa no nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Europa nos dice que tenemos que ahorrar. Y donde ahorremos, lo decidimos nosotros. Pero también da ideas. Es que en el momento en el que tú... En el es momento, un dinero finalista el que da a los bancos. En el momento en que... Lo de los bancos es distinto. En el momento en que una persona dice, vamos a ver, yo tengo estos problemas económicos, ¿y qué hago? ¿Vendo la casa de campo? O sea, ¿elimino las diputaciones? ¿O quito, o reduzco lo fundamental? Quito en educación, quito... Hombre, bueno, iba a comentar un caso particular. Europa jamás nos ha dicho que recortemos en sanidad y en educación. Nunca. Lo que nos dice es, primero, consolidación fiscal, ajuste del déficit,
sanea tu sistema financiero. Si os dais cuenta, estamos intentando solucionar problemas que nosotros hemos provocado. O sea, no vamos a echarle ahora... Y eso por una parte. Lo que te dice es que tienes que tener el sistema saneado, desde luego que debe ser más eficiente, te dice que flexibilices el mercado laboral. Acaban de tirar de las orejas a Alemania probablemente por culpa de eso. Te dicen que reformes el sistema de pensiones para que sea sostenible, no te dicen lo que tienes que hacer, simplemente dan una serie de instrucciones. Eso por un lado. Estoy absolutamente convencido de que la solución es más Europa, no menos. Eso, Más yo Europa. en ese sentido me confieso un ferviente europeísta, creo que es de las mejores ideas que se le ha ocurrido al ser humano en siglos, y yo entiendo que, por una parte, sí que hay muy poco margen, estoy de acuerdo, para hacer políticas alternativas, pero sí, siempre te hablan, en Europa siempre te hablan de reformas, no te hablan de recortes, te hablan de que haga reformas estructurales en profundidad. En España, yo sé algo, si algo a veces le critico a este gobierno, no es tanto la aplicación de políticas de ajuste fiscal o de consolidación fiscal, como queramos llamarle, sino que a veces hay que ser más radical y más decidido, por ejemplo, en hacer un sistema y un Estado más eficaz y más eficiente. Sí, pero... Don Julio Sousa, lo que iba a decir, y vamos con otro tema. No, al hilo de lo que comentaba el señor Bello Janeiro, que claro, la banca recibe dinero y entonces la pregunta que nos hacemos todos es ¿por qué no nos facilita el crédito? Pues yo creo que no nos facilita el crédito porque está soportando el endeudamiento masivo que Porque tiene compra el Estado, deuda. que tiene el Estado. Y entonces ahí hay una dificultad enorme, es la pescadilla que se muerde la cola, y si no somos capaces de salir de ahí, mal vamos. Y estoy de acuerdo contigo, Maneiro, de que Europa hay que estar ahí. Sí, pero un momento, es que Hay que estamos estar ahí, hay que Europa estar ahí. es algo más que la Vamos, Unión Económica. hay que estar ahí, hay que estar ahí, Suecia, hay que estar Noruega ahí. y Dinamarca no son sí, Europa. sí. Inglaterra es Estos Europa, días, no tiene estos euro. días Sí. se habla mucho de pactos entre el Gobierno y el Partido Socialista. Rubalcaba está dispuesto y pide pactos, pero dice que el Partido Popular tiene que cambiar su política y, desde luego, que no puede contribuir a que se pierdan determinados derechos que se fueron adquiriendo en las últimas décadas sin trabajo. Vamos a ir a Rubalcaba. Y es verdad que de momento hemos concretado ese acuerdo en la voluntad de ir juntos a un Consejo Europeo que hay dentro de 3 semanas en Bruselas, a finales de junio, donde España se juega mucho, porque es un Consejo Europeo en el que tiene que haber planes de inversión, tiene que haber planes de crecimiento, tiene que haber planes de empleo para jóvenes. Es un consejo en el que nos jugamos mucho y le hemos dicho al Gobierno: queremos estar con vosotros, queremos reforzar a Rajoy con nuestros votos y con nuestro trabajo en Europa, en la familia socialdemócrata a la que pertenecemos. Queremos lo mejor para España. Eso es lo que le hemos dicho al Gobierno. Y le hemos dicho una cosa que dije ayer y hoy repito: en democracia, compañeros y compañeras, lo más valiente cuando las cosas están mal es ofrecer pactos y acordar. Eso es lo más valiente en democracia. Eso es lo que vamos a hacer. También os digo, nos vamos a oponer rotundamente a todos los retrocesos. Nos vamos a oponer a que cambien las reglas del juego aprovechando la crisis. Nos vamos a oponer porque tan importante como salir de la crisis es cómo salimos de la crisis. Tan importante como salir es cómo salimos, cuántos salimos y qué reglas del juego tenemos cuando salgamos. Y nos vamos a oponer a todo aquello que rompa lo que hemos conseguido durante todos los españoles, durante muchos años de democracia y de esfuerzo compartido. Nos vamos a oponer. Bien, se opone, quiere pactos, pero se opone a todas las medidas del Partido Popular. Este El Partido hombre... Popular dice que bienvenidos los pactos, pero que para ir a lo de antes, no, porque lo de antes nos condujo a la situación que estamos viviendo ahora. Oímos a la señora de Cospedal. Por lo tanto, bienvenidos sean los pactos si es para defender a España. Yo creo que sería bueno, como dijo ayer el presidente Mariano Rajoy, pactos puntuales, por ejemplo, para ir a Europa todos juntos y decir que queremos la unidad financiera y decir que queremos la unidad en el sistema fiscal y decir que somos un gran país, que somos capaces de gobernarnos a nosotros mismos. Sería una gran idea y sería también una gran imagen de España, que el Partido Socialista y el resto de la oposición se pusieran a trabajar no para ir en contra del Gobierno, sino para ir en favor de España. Sería una gran idea y bienvenidos al pacto. Lo que no se puede decir es quiero el pacto y quiero volver a lo que hicimos antes. No, eso no, porque lo que hicimos antes, lo que hicieron antes, es lo que nos ha traído hasta aquí. Lo que nos ha traído hasta aquí.
Bueno, están difíciles estos pactos, ¿no? Bueno, son necesarios, efectivamente, y que cara a Europa, Madalena, pues bien. ya sabes que a la fuerza ahorcan y todo lo que usted quiera. A finales, dentro de 3 semanas, va a haber un consejo que tampoco es la panacea, como a veces lo decimos 3 semanas antes, pero sí va a ser un consejo importante porque es posible que allí se empiecen probablemente a plasmar ya una divergencia, 2 discursos que están ya en la Unión Europea un tanto distintos, ¿no? Las declaraciones de la canciller Merkel. En principio, a mí estoy encantado con este tipo de lenguaje. Yo creo que Rubalcaba hace una buena parte de su discurso en clave interna de partido, claro. Eso se nota, pero a mí no me disgusta. Si hay algo que tengo claro es que ir con todos los votos del mundo y apoyo político, primero, nos da una imagen buena fuera y es posible que le dé más confianza al país. Este país también necesita mucha confianza. Si os fijáis, Rubalcaba dice, no daremos un paso atrás, pero no dice nada. O sea, quiero decir que es una frase básicamente vacía que yo creo que, insisto, está en clave interna. Sí. Lo que me interesa es si manifiesta y es capaz de plasmar su voluntad de pacto. Aquí se trata de apoyar al gobierno. Mariano Rajoy ya ha expresado exactamente que España no quiere ir al Consejo Europeo, pues ni a que le marquen el paso, ni a que le marquen la agenda, quiere cumplir con sus obligaciones como buen socio europeo, pero no matar al país de anorexia económica y social. Yo creo que eso es lo que hay que apoyar, y yo creo que eso no debería resultar, independientemente de la clave interna, no debe resultar tan difícil para Alfredo Pérez Rubalcaba. Bueno, yo es que este hombre, a mí Alfredo Pérez Rubalcaba es que me sube la tensión cada vez que lo oigo. Porque, se le nota mucho, está alterado usted. Porque, en fin, que a estas alturas le esté diciendo esto, pues es poco creíble. Y en fin, yo creo que este hombre... Nada, no vale. Pero bueno... no tiene usted palabras. Sí. Pero los pactos, el tema del ¿no? pacto... Está alteradísimo usted, Los pactos para mí son trascendentes, pero yo creo que esto no es de ahora, sino tendría que ser de hace mucho tiempo. De hace tiempo, sí. El pacto sobre educación, por ejemplo, es fundamental. El pacto sobre la energía es fundamental. El pacto sanitario es fundamental. Pero claro, para eso tiene que existir hombres valientes y hombres leales que sean capaces de sentarse en una mesa y hacer propuestas en positivo y que no te estén diciendo lo que está diciendo este hombre, que lo que está diciendo no lo cree, porque si lo hubiese creído, lo hubiese practicado en épocas anteriores y nunca lo hizo. Sí. Pacto fundamental. Bueno, pues yo creo que esto es un brindis al sol. Vamos a ver, hay 2 aspectos aquí además que ya viene de atrás. O sea, si enlazamos con lo que estábamos hablando anteriormente, fundamentalmente, ¿cuál es el nexo de unión de los 2 partidos? Hay que luchar contra Europa. Plantean ya, lo primero, Europa como el enemigo exterior contra el que hay que unirse. Hay un segundo aspecto que es, creo que es tratar de salvar el bipartidismo. O sea, la situación es la siguiente. Hay un momento en el que las encuestas electorales dan que los 2 partidos están bajando mucho. Entonces, ante eso, digamos, nos vamos a unir. Pero los pactos son los que están. Ojalá fueran los pactos en sanidad, los pactos en educación, los pactos en las pensiones. En eso no va a haber pactos. Lo que va a haber pactos es en que todo siga igual, para que cada uno pueda seguir manteniendo sus privilegios. No va a haber pacto ni... Bueno, la demostración más evidente fue la semana pasada. Hubo la ley esta de transparencia. Ha habido un pacto PSOE-PP sobre algo que todavía no está escrito. Porque la ley que está en el Parlamento no es no dice lo que dice que dice, y además han llegado a un acuerdo que se modificará. ¿Y cómo es esa ley de transparencia? Pues es una ley de transparencia falsa, en la que el derecho a conocer no está. O sea, que los ciudadanos no tenemos derecho a saber lo que pasa en la administración pública, sino que es una concesión por parte del estamento administrativo que da en ciertas ocasiones. Entonces, ¿cuál es el planteamiento? Vamos a ver, yo creo que es un planteamiento para tratar de que los 2 partidos cojan un poco de color, por decirlo de alguna manera, que van a tratar de hacer pactos en cosas intranscendentes o trascendentes para ellos para seguir manteniendo sus datos de poder y, sin embargo, las cosas fundamentales para los ciudadanos, educación, sanidad, reforma fiscal, en eso no va a haber pacto. Sí, bien, yo, partiendo de que estoy absolutamente de acuerdo en que posiblemente con toda probabilidad sea un pacto
para favorecer a los propios que llevan a cabo ese acuerdo, en lugar de a la sociedad civil, a la que en definitiva en la que deberían de estar pensando. Hay una serie de conceptos y partiendo también de que yo, desde el punto de vista jurídico, estoy muchísimo más a favor de un mal acuerdo que de un buen pleito. Eso siempre es mucho mejor que llegar a una resolución judicial, a una litigiosidad. Sin embargo, hay una serie de conceptos que se utilizan como un tótem, un tabú, etcétera, como es el del consenso, el del acuerdo, el del pacto y tal, que no tienen cabida en democracia política. Es decir, la democracia política es que todos participan en las reglas, en condiciones de igualdad, de libertad, y después se establecen por un sistema de acuerdos, es decir, los acuerdos se establecen por mayorías y minorías, con el mandato representativo de la ciudadanía. El concepto del consenso y del acuerdo, como si fuese la panacea de la solución, es un concepto medieval, con el cual no hubiera habido nunca progreso. Es decir, no tiene nada que ver con la democracia política, salvo en las situaciones de la muerte de Franco, la muerte de... que ahí es donde debían de haber pactado grandes acuerdos en materia de educación, por ejemplo, porque ahora el otro día cuando hablábamos del los acuerdo... pactos de ahora, ¿son posibles claro, o no y son convenientes de cara a Europa, no? Pero ¿y en cuáles? ¿De qué estamos hablando? No, yo creo que nadie Es decir, discute que los partidos que ganan las elecciones y más con mayoría absoluta... pero es que no... Los que deben gobernar son los gobiernos. Claro. Yo estoy hablando de un pacto, en este caso, para ir a una cumbre Europa, europea perfecto. que le dé pues una imagen un poquito más sólida De cierta y unión, densa de al cierta país, unión. y Vale. poco más. Si al final lo realmente importante, como, Pero si solo va a como hablar, habéis claro, dicho va a casi hablar solo todos, es... el representante del gobierno, Sí, que tiene sí, mayoría sí. absoluta. No, por pero supuesto. bueno, quiere Don decir que... Domingo, cuidado me hubiera con el gustado Twitter, que ha mucho más vuelto a un decir pacto lo de del la educación, consenso sobre y a todo ver, la y a ver a educación, los más que la tuiteros, educación. y a ver a los Pero tuiteros. es que es Muy verdad, importante, es decir, esto muy es importante. histórico, el concepto de consenso es medieval, e incluso, fíjese, para que no haya críticas... Para los tuiteros, venga. Y es un concepto además metafísico, religioso, etcétera, que en la democracia política, pues es que salvo Vamos en esas con otro- situaciones de cambio de régimen, no tiene cabida. Bien, pues tiene cabida, pero bueno, sí. en las jornadas organizadas por el Círculo de Economía de Sitges, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, recordó las palabras que había dicho en este mismo círculo hace un año. Dijo que estábamos pasando por una situación muy tormentosa, de turbulencias en concreto, pero que podríamos soportarlas y superarlas. Hace 2 días recordaba las palabras, como les digo, de hace un año, y dice que la situación de hoy es muchísimo mejor. Vemos esta pieza. Lo peor ya ha pasado. Con este mensaje, el presidente del Gobierno ha clausurado hoy en Sitges las jornadas del Círculo de Economía. Mariano Rajoy se ha apoyado en esta convicción frente a los no pocas veces interesados movimientos de pánico. A veces, por si la dificultad no fuera poca, se presentan momentos en los que parece imperar una histeria colectiva que ve en un plazo inmediato paisajes apocalípticos. No obstante, ha insistido en que no hay que relajar los esfuerzos y ha reclamado mayor impulso a sus decisiones por parte de la Unión Europea. El presidente del Gobierno se ha mostrado especialmente optimista con respecto a la evolución de las cifras del paro y, aunque sin ofrecer datos, se ha referido concretamente a las del mes de mayo. Van a ser, si se confirman las tendencias observadas, claramente esperanzadoras. Además, ha ratificado que no subirá el IVA este año y que bajará otros impuestos como el IRPF a más tardar en 2015. Más allá de los mensajes económicos, Rajoy se ha mostrado abierto a dialogar y a escuchar propuestas sobre el modelo autonómico, pero ha advertido a Cataluña de que para estar en Europa con fuerza se necesita ser grandes. Los pequeños no cuentan nada. No ha avalado la posibilidad de un gran pacto de Estado con los socialistas, pero sí ha considerado que hay asuntos puntuales en los que ve posibles los acuerdos, como la posición española ante la Unión Europea. José Luis Sousa, optimismo, esperanza, mejor que hace un año. Ahora no me puede decir que sí, que tiene razón Rajoy, porque en el tema anterior me decía que no, que la situación, que no había por dónde cogerla y que no veía brotes verdes por ningún lado. Bueno, no es que yo no la vea, es que la situación es lo que nos dice que está ocurriendo. Cuando empresas
multinacionales con un arraigo enorme se caen, se están cayendo, pues la situación es que no es buena. ¿Se refiere a Pescanova, por ejemplo? Vamos a ver, me refiero a varias cosas que están usted fallando. es empresario, tiene una pequeña empresa. ¿A usted le va mejor ahora que hace un año? Pues no. No. La situación, en términos a lo mejor muy restringidos, puede que en alguna faceta empresarial puede que vaya un poquito mejor. Pero es que la situación que estamos viviendo ahora mismo está fundamentada en un enorme porcentaje de paro que supuestamente se va a incrementar. No, supuestamente, según parece, mañana va a ser un día glorioso. Bueno, mañana sí, tenemos que ojalá, esperarnos, lo dijo el presidente del Gobierno, que esperemos al martes. Bueno, ojalá las cifras sean... Yo estoy con usted que efectivamente la situación en la calle es dramática. El único signo que... Déjenle que termine. Pero si hay consenso, entonces todo se va a arreglar. Yo lo que percibo es que las empresas tienen muy difícil acceso al crédito. Si no tienen acceso al crédito, no tienen circulante. Si no tienen circulante, las expectativas de negocio futuro se duermen, no pueden funcionar. El consumo se ha retraído de una manera brutal, de tal manera que la gente no consume porque tiene miedo, es normal. Bueno, muchos tienen miedo, pero es que otros no tienen posibilidades para consumir. Y luego a esto se une un problema que es redundante y que a mí me preocupa muchísimo, que es la corrupción. La corrupción no nos va a permitir, mientras no se controle la corrupción de una manera efectiva, no nos va a permitir dar un salto cualitativo en este tema. Porque las empresas externas nos están mirando con muchísimo recelo, la banca externa nos está mirando con mucho recelo. Los países exteriores que están entre los 10 a 12 primeros del mundo nos están mirando con mucho recelo. Y entonces, mientras ese tema no se resuelva, entre otros, yo creo que no vamos a poder salir. Pero fundamentalmente, mientras no haya acceso al crédito, mientras las empresas no estabilicen sus puestos de trabajo, mientras no haya comercio interior, ya no digo el exterior, mientras no se compra y no se venda, en grandes superficies comerciales te están dando referencias de que han bajado sus ventas del orden de un 30%, que es una auténtica barbaridad. Pero sobre todo si no creamos empleo no hay nada que hacer. Y luego hay un síntoma fundamental de que el país no va bien, que es que el índice de consumo de energía ha bajado ostensiblemente y no se reactiva, lo cual quiere decir que las grandes empresas consumidoras están ahí de mala manera. Entonces, optimistas, pues hombre, hay que ser optimistas, pero yo creo que hay que ser enormemente prudentes y no hay que echar campanas al vuelo, porque la situación, en mi opinión, aún no se ha tocado fondo. Yo comparto, tremendo. Sí, comparto con usted esa sensación de esperanza hacia el futuro, pero que la situación es dramática, que no sé, decir, ahora parece ser que Rajoy va a dar unos datos esperanzadores y maravillosos respecto del paro. Ojalá. Pero da igual, pero esos son unos datos macroeconómicos y de grandes estadísticas que sus asesores pues le dirán que todo va muy bien, pero la realidad a pie de calle es que efectivamente lo que dice usted, mire, es que se cae el alma a los pies, porque hay mucha gente, porque usted dice que no es que nos llega, hay mucha gente que lo está haciendo como mínimo también como nosotros, como mínimo con tanto esfuerzo, con tanta ilusión, con tanta energía, y que tienen que cerrar sus pequeños negocios, usted dice, y las grandes superficies, etcétera. Hay gente que está poniéndole ilusión, poniendo incluso pues imaginación y trabajo, esfuerzo, dinero, y no están saliendo las cosas adelante porque la situación es realmente que había que... Es decir, para mí lo peor de todo es que no se hubieran... Usted, la pregunta que le hizo es hace un año. Los 100 primeros días no se pudieron haber perdido como se perdieron. El problema no es que falte relato, que a lo mejor también, es que la realidad, es decir, no pueden, seguramente todos los asesores están diciendo, no, ahora dejándolo sin declaraciones o dejando hacer, va a salir, y no va a salir. Y eso es igual que lo del, y si me lo permite, es decir, hay que adoptar las medidas, en este caso, y en otros muchos, que venían en el programa. Claro. Si al final, ustedes que tanto defienden el consenso es una ideología conservadora,
medieval que lo único que pretende es que no exista oposición, es decir, es favorecer al que está en el gobierno de turno para que no exista un simulacro de oposición. Aquí tiene que haber un gobierno que marque sus condiciones y la oposición que establezca su alternativa. Bueno, y que se cumpla el programa. Don Antón, lo digo. Al final, yo creo que todo pivota sobre si creamos como mínimo y cuándo los vamos a crear 2 millones de empleos, que es lo que nos va a sacar. Si tuviéramos ahora 2 millones de parados menos, no estaríamos hablando de prácticamente nada de lo que estamos hablando. Bien. Entonces, hay que centrarse en eso. Yo no sé, mañana, decía esta mañana Fátima Báñez que mañana iba a dar buenos datos Ojalá, del paro, ojalá. pero es que la tendencia este año es llegar al 28%. No subirá. Eso es tremendo. Y luego a ver qué sí. dice la Troika, que puede ha ser, venido a ustedes que evaluar saben. el sistema financiero español, que vamos al segundo gran punto, que es el que tú Pueden mencionas. ser datos No va a crédito, subir, el crédito no a va a las subir el empresas. IVA, no va a subir el IVA y sí bajará algunos impuestos como el IRPF para el 2015. Año electoral, por casualidad. Bueno, el asunto que a mí me gusta escuchar a Rajoy, porque cuando dice paisajes apocalípticos, a mí me gustaría ¿Quién que le tuviera... habrá escrito eso? A mí, ¿Quién le habrá escrito a mí eso? me gustaría que tuviera el mismo concepto de paisaje apocalíptico en la oposición y cuando gobierna. Y que recordará muchas de las cosas que decía cuando había 5 millones de parados. Hay una cosa que es fundamental. Nunca puede haber datos positivos con 6 millones de parados. No, claro, sí. Con 6.200.000 nunca puede haber datos positivos. Y después hay otra cosa que yo creo que es fundamental, y es el tema de la corrupción. El tema de la corrupción es una lacra del país. Es una lacra del país, porque cuando una empresa no vende por su capacidad tecnológica, sino por los contactos que tenga, es una lacra del país. Y una ruina económica. Y una ruina Es algo económica. que quizá lo insinuaste, pero que es que además la corrupción es competencia desleal, y como toda competencia Sí. desleal es antieconómica y ocasiona un perjuicio a la actividad económica brutal. Por eso desde fuera nos lo de la están corrupción, viendo mal. yo aparte del paro, que creo que es sobre lo Sí, que pero gira ahí todo, tienen el tema de la con- corrupción sí, es es que es... fundamental. Pero aquí hay seguro es que dumping del peor tienen estilo. consenso los dos. Pero mira, Sobre todo, voy a poner un- Porque los empresarios honestos están compitiendo dejan fuera. con las cartas Sí, marcadas claro, con los están fuera. corruptos. Mira, y eso es malísimo. Hombre, de ahí el recelo del que se tú lo digan, hablabas, que ¿no? se lo El digan, recelo. que se lo recelo, digan sí, a don recelo. José Luis Sí, Sousa, recelo, que se lo recelo. digan a don José Luis Sousa, que algo sabe Pues de... efectivamente. Una de- cosa del consenso sobre la corrupción. Ha pasado un hecho que seguro que lo conocéis, que lo conocen, es que en Andalucía, en secreto, se subieron Sí. todos los, o sea, con No, bueno, el consenso sí, de sí. PSOE, PP, Izquierda Unida, Es se que- subieron las dietas. Sí. Saltó en los medios de comunicación y después, con absolutamente falta de rubor, Nos todos les vinieron dijeron, con las naturalmente nuevas que estamos en nuevas- contra. vamos a Oye, bajar. sí, salía todo así, pero eso Es que es usted alucinante. decía que era ilegal. Si es todavía es peor, porque... Esa es la ejemplaridad, que Eso esa es es peor todavía fundamental, porque fundamental. es inmoral. Es decir, y para mí es mucho más inmoral que Sí, sea ilegal. sí. Pero fíjese a qué grado de frivolidad estamos llegando, porque estas declaraciones vienen en el Círculo de Economía de Sitges. Saben que, además no ha sido desmentido, que el ministro de Economía y Competitividad se dejó el maletín en donde estaba hablando y se fue al coche, después se lo recuperaron, pero le vieron, tenía su iPad abierto y le vieron, es decir, no tenía datos macroeconómicos. Mientras estaba allí, después de hablar, ¿saben en qué página estaba? Es decir, no estaba en la de apalabrados, pero estaba en la página de los resultados de Roland Garros. Es decir, mientras la gente está sufriendo por llegar a fin de mes. Si Pero usted lo para que eso dice- son los iPads, son para comprar y vender durante Claro, las y fíjese, sesiones y estoy parlamentarias. totalmente de acuerdo con usted y yo creo que el señor Sousa lo decía al principio, tiene que haber, porque con eso no se va a solucionar, lógicamente, con 200 euros más arriba o menos de los diputados o del iPad, etcétera, o que le estemos pagando en la DSL, a todos, O el también, ron o el cubata. también a los de UPyD, a todos. Con eso no se pero soluciona la crisis eso porque tiene que son- ver con la ejemplaridad. Claro, Que también pero- es muy importante. Muy importante. Sí, Pero sí, vamos sí, a ver, sí, ¿cómo sí. se acaba? Si los políticos no nos dan ejemplo, los ciudadanos nos sentimos No, eximidos ¿cómo se de acaba? actuar. ¿Cómo con se acaba? solidaridad. ¿Cómo se acaba con la corrupción? Ahí- Si es que hay más. parece prácticamente imposible. A mí me causa realmente fatiga. Pues yo creo ¿Cómo que se no causa es. con la...? O sea, ahora sabemos que los dos grandes partidos están hasta aquí.
Sabemos que las... Es que estamos esperando la declaración de la renta de Rubalcaba, que no se la pide nadie, pero usted sabe que aquí pasó cuando fue aquel tema de los viajes. Había una diputada que pasaba los viajes pero no tenía ni carnet de conducir, bueno, los otros iban en coches oficiales y pasaban pero bueno, las Magdalena, y eso se cerró. Pero te damos un par de datos de cómo se acaba con la corrupción. La gran corrupción, No hace falta grandes leyes, una buena ley de transparencia y de financiación de los partidos políticos. Y de sindicatos y de empresarios. De organizaciones en general. Sí. Por otra parte, porque en efecto acabar con la sensación de impunidad, porque en este país, o sea, lo que pasa, en otros países hay corruptos, pero si te pillan estás muerto políticamente. Vale. Porque estamos ahora hablando de la trama Gürtel, que hay que llegar al fondo y demás, pero leía esta mañana que las empresas involucradas en la trama Gürtel son las mismas que pagaban, pero cuando estaban los socialistas, tanto incluso Felipe pagaban como más. Zapatero, y yo lo leía esta mañana y digo, caramba, pues es verdad, que son los mismos. Todos los ciudadanos, desde el presidente del gobierno, el rey, hasta el último, tenemos que hacer un ejercicio de cambiar el paradigma moral del país, y cada mañana hay que mirarse al espejo y decir, hoy también voy a ser un tipo honesto. Totalmente porque de acuerdo. si no, todo el país, totalmente de acuerdo. Claro. Desde el fontanero y el electricista hasta el presidente del gobierno. Lo que pasa es que los que mandan son los primeros que tienen que dar por eso yo hacía referencia. referencia Pero el fontanero se revela. El fontanero también a mí se me decía, revela. yo estuve en Madrid hace 2 días y me decía un taxista que siempre te enrollas con él y dice, yo al final, pues viendo todo esto, digo, bueno, pues también paso de lo declarar el IVA, qué caray. Y así vamos todos, así el país se va a la porra. Claro. Por eso digo, cambiar el paradigma moral del país. Hablamos de esto la semana pasada sobre la disminución de frecuencias de los trenes. No sé si quieren apuntar algo, me lo cuenta Iñaki. ¿Quieren apuntar algo al tema de los trenes? Es que me llama la atención que, bueno, pues han dicho que efectivamente, que no van a levantar las vías, faltaría más, que no van a quitar ningún tren, pues claro que no, que van a estar comunicadas las poblaciones, pues claro. Vamos a oír al director de Renfe. Es muy importante que todos los ciudadanos sepan que el plan de racionalización de los servicios ferroviarios, de los servicios regionales, en ningún caso y en ningún momento supone ni cierre de líneas, ni quitar relaciones ferroviarias, ni interrumpir servicios ferroviarios y dejar sin servicios ferroviarios a ninguna población. La esencia del plan es ajustar el número de frecuencias ferroviarias, ajustarlas en aquellos supuestos en los que hay una utilización ínfima, donde 10, 12, 25 personas están utilizando un tren y donde hay paradas donde una o ninguna persona están haciendo uso del tren. Se trata de conseguir eficiencia y, en todo caso, garantizando siempre la movilidad a todos los ciudadanos a través de autobuses en aquellas estaciones donde no vaya a existir o no tenga parada un tren, para que el servicio público de movilidad esté plenamente garantizado. El inconveniente de todo esto es que ni los propios usuarios saben muy bien cuándo van a tener esa frecuencia, cuándo no, cuándo se la van a suprimir. De todas maneras, luego decimos que es que comunican mal. Digo, no, comunican muy bien lo que quieren comunicar. Lo que pasa es que no cuentan la verdad. Si es eso, pues no tengo nada que objetar. Vale. Pero hoy venía una noticia... Lo que quiero saber de verdad sí es eso. Es que no vamos a quitar trenes, es que no vamos a quitar... A mí sí es cierto lo que acaba de decir este señor, y además no lo ha explicado mal, yo lo he entendido. Si es eso que dice él, por mí no tengo mayor inconveniente. Mire, tenemos preparada la pieza de Renfe, que la pusimos, pero la vamos a hacer el histórico, que le gusta a don Domingo. El recorte de las subvenciones a Renfe como consecuencia de la crisis económica es una de las razones por las que Galicia sufrirá la supresión de varios servicios ferroviarios a partir del 2 de junio. La comunidad autónoma gallega debe afrontar cada año más de 20 millones de euros de pérdidas, y esto es inasumible en tiempo de crisis, aparte de otras causas subyacentes relacionadas con una liberalización del sector en un futuro próximo. Pero hay más. El Ministerio de Fomento que dirige Ana Pastor se ampara en un reglamento europeo de octubre de 2007 que prohíbe subvencionar líneas de media distancia. En Galicia todas las líneas son de esta categoría, aunque, según los sindicatos, en contra de la supresión de frecuencias, algunas líneas como Ferrol a Coruña o Pontevedra a Vigo podrían enmarcarse en esta categoría si se hubiesen desarrollado otro tipo de políticas comerciales en Galicia.
Desde 1995, la comunidad autónoma gallega ha experimentado un crecimiento moderado de servicios y Renfe mantuvo, con la inyección económica de la Xunta, la estructura medular de su oferta. A día de hoy se pasó de 54 servicios diarios a los 80 actuales. Los 560 servicios semanales se quedarán en 480. Una de las líneas afectadas es Ferrol-Coruña, que de los 66 servicios actuales se quedará en 42. Aunque puede tener una compensación con la segunda frecuencia matinal a Madrid que partirá desde Ferrol a Coruña. Esta ciudad también se verá beneficiada en junio por el híbrido que circula hacia Madrid vía Lugo, con el que podrán hacer conexión en Ourense los viajeros de A Coruña y Vigo. Fomento prevé compensar la supresión de servicios con las conexiones de larga distancia y con líneas de autobús. Otra de las frecuencias que desaparece es Ourense-Puebla de Sanabria. Los sindicatos critican esta decisión sin dejar tiempo a los usuarios de estas líneas para que planifiquen sus itinerarios. Bueno, este es el tema. Sí, efectivamente, mire, hay un viejo adagio alemán que dice que es tan fácil convertir una pecera en sopa de pescado, es decir, tiene usted la pecera y la convierte en sopa de pescado, como imposible o realmente muy difícil lo contrario. Y eso mismo pasa con la reputación. Hubo un momento en que efectivamente España tenía una reputación de país serio que pasó por consenso, de una transición de una dictadura a una democracia, en donde se estaban racionalizando los esquemas económicos del país, a ser ahora un país con la fiebre de estos nuevos ricos, y me da igual en la época de Zapatero que de Aznar o de González, todas. Con trayectos de AVE que hubo que clausurar con miles de millones que costaron porque no había ni un viajero, con aeropuertos que no tenían que no tenían ni vuelos, etcétera. Y efectivamente eso es lo que ha pasado. Ahí se hablaban de cifras de 20 millones de pérdidas en Galicia. Anuales, por ejemplo, pongo, sí. Perdone, Sí. Voy a terminar muy brevemente, porque además no tiene ahora no son la palabra usted. Donde se hablaba también, efectivamente, que me parece una buena noticia positiva. Es que es revoltoso. Las conexiones con las largas distancias. Es cierto que también hay un elemento que a mí me parece muy importante y es el fin social, en este caso del ferrocarril, que no se puede olvidar. Bien. Pero estamos donde estamos, 20 millones de pérdidas. Claro, hay un fin ejemplo, social hay un sí, ejemplo pero muy tampoco claro, podemos poner un tren para dos personas, hay que compensar de otra manera. Reciente, que yo el otro día se lo preguntaba precisamente a una compañera que utiliza el AVE Orense-Santiago, que es una maravilla y llegas a toda velocidad. Pero claro. En el precio ya no vamos a entrar, que esa sería otra de las Pero cuestiones. claro, El precio. El asunto es que según lo cojas, tiene viajeros y hay otras veces que va vacío. Entonces ahí estamos Porque en un caso va absolutamente Don José Luis Sousa. que sí, Don José Luis Sousa. efectivamente. Sí, sí. Pero doña Magdalena, ¿cómo le permite eso si el AVE Santiago-Orense es para conectarse con Madrid? ¿Como le supriman el AVE a Orense? No, hablamos de reducción. No, hablamos de frecuencias, supresión de frecuencias. Que nadie habla. Claro, al final, si ya sí. van a Yo estar creo que- comunicadas. No, porque ya de suprimir que se suprima todo. Bueno, porque es de gasto. entrada el de las 2:30 está suprimido ya. Y lo de Ferrol-Coruña dicen 66 semanales, que ya les llega, ¿eh? Sí, O sea, sí. Y a ver, ahora seguramente me está viendo Ferrol y me dirán, pero este tío, Sí. 42, son 7 frecuencias diarias entre don José Ferrol y Sousa. Coruña. Yo creo que el problema que subyace fundamentalmente es la falta de presupuesto. Sí. Nosotros el otro día tuvimos yo no estuve presente, pero hubo una reunión de la ministra de Fomento en Orense por el tema de la variante exterior de la entrada del tren de alta velocidad a Orense y claro, hace referencias a cifras que tienen que asumir por gobiernos anteriores de endeudamientos de 42.000 millones de euros. Y ese es el problema. Y luego el segundo problema es que la mayoría de las actuaciones que se hicieron y que se siguen haciendo, creo yo, tienen un componente político elevadísimo en comparación y electoral, sí. con el componente técnico y con el componente de eficiencia, fundamentalmente. Porque si no, no se explica que Galicia, con 3 aeropuertos, le puede hacer competencia a Porto. Pero eso es Ya. otra, esos aeropuertos que tienen tenemos que que tratarlos. complementarse. José Antonio. cosa. Tienen que complementarse, pero no. Yo sobre el tema del tren habría que hablar de dos cosas. Una línea puede ser deficitaria o tener superávit dependiendo del servicio que se le dé. Claro, hubo un momento en que se podía venir de La Coruña, de Ferrol a La Coruña, se podía venir y volver en el mismo día. Pero hubo un momento en el que o hacías noche en La Coruña o no había línea de tren.
Hubo un momento en que pasó eso. Entonces, quiero decir, si hay un servicio que sea bueno y que sea competitivo, tenemos el caso de La Coruña-Vigo, una de las líneas más rentables que existe en España. Sin duda. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No solamente tiene que estar planificada, sino que tienes que dar un servicio, porque entonces todas las líneas de autobuses que hay en el país, ¿para qué están? Porque hay línea a Ferrol prácticamente todas las horas. Ese servicio no podría estar cubierto por Renfe. ¿Por qué tiene que ser deficitario Renfe? Y después hay otro tema, es el dinero que se lleva como consecuencias de políticas anteriores. Bueno, bien, aquí en Renfe parece ser que es un lastre que hace que se recorten cosas y que se recorten líneas. Menor, en el caso de Adif y de pero, Renfe. no es un tema menor, pero tampoco es un tema menor en el caso de las televisiones y siguen. Diga lo que me quería Y entonces decir del anterior. hay una cosa de prioridades. Sobre el tema anterior. Sí, nosotros tenemos un blog de simpatizantes y decía, ¿por qué en España no se conoce la palabra skatelister? Es una palabra noruega que significa que tú vas a una página web, metes la placa del coche de la persona y te sale todo lo que gana. Ya. Eso es transparencia. Es el país más transparente que existe en el mundo teóricamente. ¿Político o personas? No, cualquier persona. No me parece que eso es un derecho de A mí me parece que tampoco, yo creo que no. Es que estemos vamos a ver. Si lo que ganas, dónde vives... No, dónde vives no, lo que ganas. Ya, pero tampoco... Es absolutamente transparencia. Incluso los particulares. Vamos a ver, sí, todos. Vamos con el último, este tema apareció aquí así, no contábamos con él. Vamos con el último de los temas. No, por ejemplo, que ganaba manifestaciones, una tercera manifestación este fin de semana, esta vez en Santiago, organizada por la plataforma que se manifiesta contra la explotación minera en Galicia y más en concreto, contra todas las explotaciones mineras posibles, pero sobre todo la mina de Corcoesto. Bien, usted ya nos habló de esto, ya como químico nos dijo, bueno, pues todos los inconvenientes que tenía. Hay personas que están a favor, hay unas cuantas que sí están a favor, particulares, incluso el responsable de la Cámara Minera dice que puede ser incluso positivo porque de canteras que han surgido luego lugares protegidos o algo así, ¿no? Bueno, sí, vamos a ver, sí, es que dicen cada cosa, o sea, mejor que se calle. O sea, vamos a ver, si tú tienes una balsa con 40.000 toneladas de cianuro, ¿cómo va a ser eso mejor que lo anterior? Y ese cianuro ha venido de fuera, por favor, es que, vamos a ver, está bien que se callen, está bien que digan que se crean puestos de trabajo, porque eso se puede discutir, porque hay una cosa que se crean puestos de trabajo, pero también hay que ver cuántos se eliminan. Pero lo que no puede decir es que una situación que tiene, es una zona que está al lado de Red Natura, que tiene un manto freático que es virgen, que después esté con 40.000 toneladas de cianuro y que sea mejor que antes, es que eso no se lo traga. No, pero se puede, es decir, es cierto que el sector en concreto ha empleado a más de 7.000 personas, genera pero hay 520 un beneficio del correspondiente al 1,2% hay del Producto Interior solicitudes. No, pero, 520 solicitudes hay, ¿cómo puede ser? No, pero espera un segundo. Es que son dos cosas distintas. No, pero yo creo sí, eso parece. 520. No, vamos a ver, se puede hacer la explotación salvaguardando al máximo los requisitos de seguridad. La pregunta, yo estoy... Mira, y de medio ambiente. el científico y el empresario, que aquí básicamente yo me fío un poco de las opiniones tanto científicas. La pregunta es... ¿Esto es la presa de las tres gargantas en China o vivimos en la Unión Europea y en principio montar una explotación minera tiene todos los controles y garantías suficientes? Claro, es la pregunta. Lo que me interesa saber es, yo ya sé que 50.000 toneladas de cianuro, bueno, también te las pueden echar en el café y te sienta fatal, pero quiero decir yo en principio... se te acaban los problemas. Sí, el paro y la deflación salarial. Pero quiero decir... se puede garantizar, sí que hay en Europa y en España tenemos una legislación que protege y controles suficientes o vamos de salvajes de arrasar con todo, no lo sé. Vamos a ver. ¿Vamos a arrasar con todo? Evidentemente se va a desmontar toda la montaña, toda esa zona se desmonta, es que es así, o sea, es que se tiene que reventar, o sea, es que no hay oro, es lo que digo, o sea, se saca 1,6 gramos por cada tonelada de tierra, de mineral. Pero además cabe en un volquete, ¿no? Lo que cabe en un volquete es el oro que sale, es un metro cúbico, 1,2 metros cúbicos. ¿Pero qué pasó con el arsénico y el cianuro? Con el arsénico, vamos a ver, el arsénico es una cosa que está en la zona. Sí. Y entonces, al estar en la zona, como se hace como polvillo de café, pues entonces, con el agua y todo eso, pues el arsénico que está metido dentro, encapsulado en las rocas,
pues no tiene no es tan reactivo. Pero cuando queda desmenuzado, pues entonces pasa a tener reacciones con el exterior. Y entonces pasa ¿a dónde? Pasa a los ríos, que ahora precisamente hay un tema que es muy importante. Por ejemplo, hay un catedrático de la Universidad de La Coruña que está tratando de hacer un estudio teóricamente independiente sobre la falta de incidencia del arsénico en el río Anjons, contra todos los criterios científicos. Lamentablemente, ese mismo catedrático es el que ha ido a Europa a convencer a los europarlamentarios pagado por la empresa minera. Qué curioso, Bueno, hacer ya, lobby, ¿no? No hay una mina en Asturias que ya repartió su ciclo de explotación y no pasó nada. No, es que sí pasó. Oye, por favor, no me desorganicen, déjeme que le pregunte. ¿Y el cianuro? El cianuro es una cosa que es el cianuro de sodio, que hay que... digamos, vamos a ver, el proceso es que se coge la roca, se revientan las montañas, se tritura como si fuera polvo de café, porque no hay oro. O sea, porque la cantidad de oro, yo hago en mi blog un análisis comparado con la cafeína. 1,6 gramos en un café descafeinado. En 60 kilos de café descafeinado hay 1,6 gramos de cafeína. En el café descafeinado. Para eso mismo se necesita 1 tonelada de tierra para tener 1,6 gramos de oro. Nos estamos dando cuenta. Entonces, ¿qué ocurre? Como eso no existe, se tenía que utilizar un disolvente para tratar de atraer, como si fuera un imán, las partículas de oro. Cianuro. Y eso es el cianuro de sodio. ¿Que luego va a parar a dónde? Se queda. Se queda. Se queda, y entonces hay unas balsas que se montan para tratar con el cianuro viene aquí, lo traen en camiones, se hace un proceso de lixiviación y entonces se va separando el oro, el poco oro que queda, y el oro se saca, y el cianuro se y la balsa queda para permanentemente, siempre. Permanentemente. Y puede romperse. O ve, como pasó en Andalcollar. Como pasa en Andalcollar, efectivamente. Mire, es posible. Don José Luis Sousa, ahora le dejo, don Domingo. Bueno, yo creo que... ¿Es rentable esto, parece? Yo creo que primero hay que ser ciertamente prudentes con este tipo de cosas, porque todas las explotaciones, ya no solo esta, sino cualquiera, es criticable y tiene cosas positivas y cosas negativas. La legislación ambiental, tanto autonómica como estatal como europea, es lo suficientemente rígida y potente para que, si se aplica y se hacen los controles exhaustivos correspondientes, la explotación no debe de generar dificultades. Otra cosa es que ni haya avales, ni haya seguimiento de la explotación, ni haya control de ningún tipo. Yo creo que hoy eso es imposible, y a mí me da la impresión de que tanto la administración autonómica como la central, como cualquier administración, tiene que cuidarse muy mucho de que esas explotaciones lleguen a buen término y no produzcan esas cosas, esos problemas ambientales que pueden producir. Efectivamente, aquí llama mucho la atención el cianuro, en fin, esas toneladas enormes que salen y demás historias, pero yo, en fin, creo que el progreso tiene que existir. Lo que tiene que haber es mucho control. Pero no a costa de destruir la naturaleza. No, pero tiene que haber mucho control, es un exhaustivo control sobre el proceso que se sigue para la explotación minera. Hay que desmontar la montaña. Pero es lo mismo que hace usted cuando hacemos una herida en una red Natura para que pase un vial que es fundamental para comunicar pues 2 ciudades o 2 pueblos o lo que sea. Es decir, las cosas hay que hacerlas, lo que pasa es que hay que hacerlas meditándolas y aplicando la legislación, que es enormemente restrictiva. Aquí parece que no se está meditando. Tenemos que confiar en la legislación. Estamos ya fuera de tiempo. Sí, tenemos que confiar en la legislación. Yo creo que es compatible perfectamente en el siglo XXI un proyecto que a lo mejor después no reúne los requisitos, pero es un proyecto... No, tiene que reunirlos. Digo, si no reúne los requisitos se rechaza, pero que es compatible un tipo de proyectos de esta naturaleza, o de los otros que hay de minas y de las solicitudes, siempre que sea, y que eso es una exigencia imprescindible, respetuoso con el medio ambiente, que garantice su viabilidad ambiental, la seguridad para los ciudadanos. Sí, la teoría y no sí, vale, claro. y no me vale, tenga cuidado con lo que dice, en el sentido de que ese informe es pretendidamente independiente por el hecho de estar pagado, porque efectivamente a todos por nuestro trabajo nos pagan, y no por eso, a mí por mucho que me paguen, yo no digo ni firmo mentiras. Vamos a ver, quiere decir que no sé usted en qué concepto tiene la profesional. Yo no conozco a este catedrático. Yo le he entendido perfectamente lo que ha querido decir. Dice pretendidamente.
Claro, no, pero yo no quiero entrar en ese por el tema. hecho de ser pagado, Yo no quiero entrar en ese Pero tema. la administración es la administración. No, pero el vamos a informe ver. del catedrático. No, pero vamos a ver, yo quería... Y hay técnicos No, que pero están es que ya analizando... no. Vamos a seguir con el tema de la mina porque es realmente a mí me interesa, es muy interesante y yo estoy en contra de la explotación minera, no de otras. Que sea inviable ambientalmente. Pero en concreto de esta mina, por todo lo que me he podido informar y por todo lo que efectivamente usted cuenta del arsénico, del cianuro... Hay que reconocer que no suena nada bien lo que cuenta. De todo Claro, esto no suena, y claro que no el suena. poquito oro que hay. Eso sí, eso no quiere decir que yo comulgue con los manifestantes de ayer, que desde luego fue una manifestación absolutamente manipulada por los nacionalistas. Yo cuando la estaba viendo, yo estaba espiritualmente con ellos, pero yo luego cuando vi aquellas banderas con la estrella roja, digo, ¿pero qué pasa? ¿Esto es lo mío? No, yo desde luego pienso de otra manera. Estuvo manipulada la manifestación, Bueno, ¿no? yo estuve en la manifestación y la manifestación era una manifestación apartidista y unitaria. Apartidista y unitaria en principio. En principio, en el que se pedía que la gente no llevara logos. Yo fui como representante de un partido, pero no llevaba ningún logo ni ningún tipo de distintivo. Pero, y sin embargo, llegaron allí grandes grupos de juventudes de Galicia Nova. Nacionalistas de Galicia Nova, de lo más radical que del después, bloque. en el escenario pusieron una bandera independentista y la verdad es que cuando empezaron a hablar desde el escenario yo no sabía en qué idioma estaban hablando. Y conozco el gallego y el castellano. Hasta aquí entonces la bitácora de hoy, nos hemos pasado de tiempo. Don José Antonio, muchísimas gracias. Gracias Don a José ustedes. Sousa, gracias. Muchas gracias, Magdalena, es un placer compartir esto. Don Domingo, Muchas muchísimas gracias. Magdalena. Don Antonio Lodeiro, muchísimas gracias. Un placer, gracias Gracias a a ti. ustedes por acompañarnos un día más. Nos despedimos hasta el miércoles. Que sean felices.